Hoy vamos a trabajar el libro de Job. Vamos a trabajar algunos consejos que definitivamente tiene este libro para nosotros. Y dice así Job capítulo 26 y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 4. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Es un texto bastante interesante el que nos trae el consejo de esta mañana para nosotros. Quiero hablarle hoy de este libro de Job, que es un libro bastante interesante. Bueno, y quiero decirle también algunas cosas que de pronto sabemos o no sabemos del libro de Job, algunas interpretaciones un tanto diferentes. Por eso le he colocado como título a esta enseñanza: Poder, Ciencia, Proclamación y Espíritu. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Un libro bastante interesante. Algunos van a plantear que el libro de Job es un libro totalmente histórico, es decir, que el libro de Job es un personaje que tuvo lugar en un sitio que se llamaba Uz. Job no era de Israel. Job había nacido en un lugar que se llamaba, mire lo que dice en el versículo 1 del libro de Job, que Job era un hombre recto, temeroso. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, estoy en el 1:1. Un varón llamado Job, y ese era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job entonces es una persona que no ha nacido en Israel, ha nacido por allá en un lugar que se llama Uz, que es por allá en la Transjordania. Y resulta que Job definitivamente, reitero, puede ser una persona que vivió tal cual lo cuenta el texto bíblico, cierto, que le pasa una cantidad de cosas que definitivamente uno se queda anonadado pensando en todo lo que le pasa. Y que también es una persona a la cual vienen a visitar sus hijos, sus amigos, ¿cierto? Y que esos amigos empiezan a hablar de algunas perspectivas bastante interesantes con el libro de Job. Y le empiezan a hablar a él intentando consolarle. Porque ¿qué pasa con Job? En el capítulo 1 nosotros leemos que él es una persona muy adinerada, es una persona que goza de buena reputación. Al parecer pertenece a la época patriarcalista. Es una persona que tiene, digamos, como una muy buena vida, pero que de un momento a otro le empiezan a suceder una cantidad de cosas. Vienen entonces unos enemigos, le roban lo que tiene, vienen unos desastres naturales, sus hijos mueren, él tiene una enfermedad que se llama elefantitis o elefantiasis. Bueno, hay una cantidad de situaciones que tienen lugar en la vida de Job. Y Job termina diciendo: bueno, yo no he hecho nada. Nosotros tenemos un concepto que pretende destruirse en el libro de Job. Es el concepto de la retribución. ¿Qué es eso de retribución? Actúa bien para que te vaya bien. Haz las cosas bien para que te vaya bien en la vida. Pero el libro de Job va a decir: eso no es así. Eso no es así, porque no siempre la persona que actúa bien le va bien. No siempre cuando una persona es honesta, correcta en todas sus cosas, definitivamente va a tener una vida de bendición. Job va a decir: no, eso no es cierto, porque mírenme lo que me está pasando. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el 1:1 que acabamos de leer? Es un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, justo, y uno diría definitivamente una persona así excelente. Una persona así, yo de hecho quiero ser así porque definitivamente quiero que me vaya bien en la vida. Pero Job va a decir: no, mi hijo, usted puede ser una persona que hace las cosas muy bien. Usted es una persona que es correcta, que es honesta en todo su proceder, pero eso no es garante para que a usted le vaya bien en la vida. Y definitivamente el libro de Job nos trae esa gran enseñanza para nosotros, no entre muchísimas otras. El libro de Job es uno de los libros más profundos que ha escrito el ser humano en toda la literatura universal, más profundo que ha escrito el ser humano. Pero puede haber otra opción, y tengo que decirla porque quiero ser honesto con usted intelectualmente. Puede haber otra opción en el libro de Job o en la interpretación que se hace del libro de Job, porque el libro de Job realmente no es el original. El original libro de Job está por allá en una literatura egipcia, o hay en otras tantas literaturas en donde ha habido
esa historia del libro de Job retratada. Por ejemplo, en Egipto se habla del diálogo de un desesperado con su alma. Así es de que se propone que el libro de Job es, cualquier persona puede ser Job. Claro, obviamente con mucho menos de lo que le pasó a este Job bíblico, ¿correcto? Pero que esa persona puede ser cualquier otro. Es decir, el libro de Job puede representar incluso a una persona de las que está sentada en esta mañana en este lugar, o a una persona a las que me está escuchando. Es decir, Job puede ser cualquier ser humano al cual le ha ido muy mal en la vida, aunque es un ser humano honesto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo, mire cómo le ha ido. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Y al parecer, el libro de Job originalmente eran los capítulos 1, 2, 3 y los últimos 3 capítulos. ¿Ya? Y que todos los demás capítulos fueron una adición posterior. Desde esa perspectiva, entonces los amigos de Job no son seres humanos, sino son diferentes maneras de ver la historia, diferentes maneras de ver a Dios, al ser humano, al entorno, en fin. Sea cual sea, y reitero, tengo que decirle esto porque son las maneras en que se ha interpretado el libro de Job y nosotros tenemos que entenderlas y conocerlas. Pero sea cual sea la manera en que nosotros interpretemos el libro de Job, lo que sí es cierto son los consejos, los diálogos, las maneras de ver el mundo, las maneras de ver a Dios, a mí mismo, al otro, que están en el libro de Job. Y desde esa perspectiva precisamente quiero que hablemos en esta mañana, porque el libro de Job es una cantidad de ciclos. Hay 3 ciclos de discursos de los amigos de Job, ¿correcto? Los amigos de Job, entonces ahí están unos que se llama Elifaz, Bildad, Zoar, Eliú. Son esos amigos que vienen a tratar de consolar a Job. Pero resulta que ese consuelo no fue el más adecuado. ¿Por qué razón? Porque el consuelo que le dieron esos amigos a Job venía permeado, venía adulterado con diversas maneras en que los personajes que vinieron a reconfortarlo tenían, reitero, de ver las cosas, de verse a sí mismos y de ver a Dios. Por ejemplo, uno de los amigos de Job se llamaba Elifaz. Elifaz, al parecer, era el más viejo de los amigos de Job. Era también el más filosófico de todos, ¿cierto? Y también era Elifaz el más amable, el más considerado. Pero resulta que ¿cuál era la tesis del señor Elifaz cuando le estaba contando todas esas cosas o tratando de dar ánimo y fortaleza a Job? Elifaz decía que una persona inocente jamás va a sufrir y que por lo tanto Job es culpable de algo. Job tiene algún pecado oculto y ese pecado entonces Job tiene que decirlo, confesarlo, y entonces cuando lo confiese va a poder tener un alivio para su necesidad. Entonces, definitivamente, Elifaz le dice, ¿sabes una cosa, Job? Ninguna persona inocente va a sufrir en esta vida. No, tú estás sufriendo. Y si estás sufriendo es porque tú tienes un pecado oculto. Pero yo te motivo, Job, a que le confieses ese pecado al Señor y el Señor entonces te va a liberar. El Señor te va a sacar en alto, ¿cierto? Así es de que Elifaz, curiosamente, en todos los consejos y en todo lo que habla en el libro de Job, está más interesado porque se le reconozca la lógica de su posición y no tanto en ayudar a Job. Esa es una primera propuesta de uno de los amigos de Job, de Elifaz. Viene otro amigo de Job que se llama Bildad. Y Bildad se caracteriza por esa persona tremendamente tradicionalista, por ese teólogo tradicional que está muy seguro de sus respuestas. Y Bildad en este caso no considera ni siquiera la más mínima posibilidad de estar equivocado, porque para Bildad la sabiduría del pasado es mucho mejor que el presente. Esta Bildad está caracterizando a todas aquellas personas que han venido construyendo unos conceptos en su vida. Usted y yo hemos estado construyendo muchos conceptos durante toda la vida, ¿cierto? Conceptos no solamente de lo que es Dios, de lo que soy yo mismo, sino de ética, de economía, de la farándula, en fin, nosotros construimos permanentemente, ¿cierto? Pero curiosamente Bildad tiene una característica y él considera que todo lo que él ha construido es lo correcto.
Y él considera que todo lo que él ha construido es tan correcto que no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad u opción de escuchar a otra persona que diga algo diferente a lo que él ha planteado. ¿Ya? Entonces, Bildad ya ha ido construyendo y ya ha dicho, yo he leído, yo he analizado, yo he construido y por lo tanto considero que lo que yo creo, pienso es lo correcto, que lo que yo he venido planteando y que lo que mis antepasados me dijeron es lo correcto y que de eso no hay posibilidad de cambio. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con esa manera de ver el mundo? No, es que lo que yo ya construí es lo que es y punto. Para de contar. La sabiduría del pasado es mucho mejor que la sabiduría del presente. Las experiencias presentes nunca van a cambiar la comprensión que se tiene de la vida, del pasado. Y entonces esas personas que son así, cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, definitivamente es un hereje. Fíjense, ¿se ha dado cuenta usted que hay mucha gente que está tan anclado en el pasado que alguien le viene a decir algo nuevo y dice, no, eso no es así? Esta persona está equivocado. Y no se da la oportunidad de repensar lo que usted ha venido construyendo. Y quiero decirle, cuando usted no se dé la oportunidad de repensar lo que ha venido creyendo durante toda su vida, que no se dé la oportunidad de plantearse cosas nuevas, de plantearse la posibilidad de que, perdón, esto puede ser de manera diferente. Si usted no se da esa oportunidad, usted se muere intelectualmente, usted se muere espiritualmente. Porque si usted no tiene esa capacidad de repensarse permanentemente, quiero decirle que definitivamente está muerto intelectualmente, muerto espiritualmente, porque la vida es cambiante, los conceptos son cambiantes. Mire este mundo tan cambiante que está. 20 años atrás, cuántas cosas de las que 20 años atrás nosotros consideramos adecuadas, en este momento ya no van. En este momento hay que repensarlas, hay que replantearlas. Y es muy posible que nosotros, tal cual Bildad, estemos teniendo esas situaciones. Por otro lado, hay otro amigo de Job que se llamaba Zofar. ¿Qué hace Zofar? Zofar en el texto bíblico acusa a Job de hablar como necio. Zofar era un copista ultraortodoxo. Ojo, Zofar era un copista ultraortodoxo. No tenía nada original que decir. Bueno, cuidado. Y claro, alguien diría, no, pero es que ahorita con todo lo que ha venido pasando en el mundo, mire cuántos años llevamos en el mundo, 2000 años después de Cristo, y antes de Cristo, ¿cuántos mil años? ¿Cuántos 10.000, 9.000, 8.000 años antes de Cristo? Pues que vaya a tener algo original para decir. Pero yo le digo una cosa, si usted y yo no tenemos algo original para decir, por lo menos que lo que nosotros decimos sea genuino. Sea genuino. Eso es importante. ¿Y por qué razón? Por ejemplo, en el caso de Zofar, que es el tercer amigo de Job, él lo que es un copista ultraortodoxo. Él sencillamente no tiene nada original para decir, sino que todo lo que dice lo ha escuchado de los demás. Y alguien me podría decir, pues es que, pues imagínese, claro, es que todo lo que uno dice ya alguien más lo dijo. Y eso es cierto. Pero cuidado, de todo lo que usted escucha, usted no puede ser la copia original, viva y fehaciente de otra persona, porque ese fue su gran maestro. Ese fue el que le enseñó a usted, y usted definitivamente dice, no, es que las cosas tal cual, lo que él me dijo y punto. ¿Sabe? Yo eso a usted no se lo recomiendo ni siquiera de lo que yo le estoy diciendo hoy. Yo a usted sencillamente le muestro y le he mostrado siempre 1, 2, 3, 4 opciones y le he dicho, construya usted a partir de ahí. Porque no puedo ser tan pretencioso y no puedo estar tan equivocado de decirle, usted tiene que pensar exactamente lo que pienso yo. Y si no piensa exactamente y dice o repite lo que yo le digo, perdóneme, pero no podemos estar en el mismo espacio físico porque no podemos tolerarnos. Esa es la principal motivación para muchas guerras y muchas muertes que ha habido en el mundo y sobre todo en las religiones. Yo no puedo pretender eso con usted, ni tampoco me voy a echar la responsabilidad de lo que usted construya, porque usted tiene que darle cuenta a Dios de la manera en que usted construye, así como yo le tengo que dar cuenta a Dios de la manera en que yo construyo. Así es de que usted que viene a esta iglesia y usted que me está escuchando en las redes sociales, tiene que entender que cada vez que yo le hablo a usted, va a escuchar algo un poco diferente, porque no soy esa persona que le digo definitivamente yo soy el único que tiene la verdad, usted solamente escúcheme, usted copie, usted solamente coloque
como lo que llaman la educación bancaria. Yo soy el que sea, usted no sabe nada. No, usted trae unos saberes previos. Acá se le dan otros saberes. Y usted construye a partir de ahí. Hay otro amigo de Job que se llama Eliú. Eliú se esforzó a entender un poquitico el argumento de Job. No presumió que Job era culpable de pecado, pero que sí había entendido mal a Dios. Bueno, ¿y por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Por qué le estoy hablando de toda esta situación? Porque fíjese, usted y yo en este momento estamos en duelo en diferentes áreas de nuestra vida. Usted y yo estamos en diferentes situaciones en nuestra vida. Situaciones en las cuales las cosas no están fluyendo como nosotros desearíamos, como nosotros pensamos. Usted en este momento tiene problemas de pronto en el área económica, en el área espiritual, en el área familiar, en el área social, en fin, en algunas de esas áreas en nuestra vida. Claro que las tenemos. Y es muy seguro que nosotros, tal cual como Job, estamos sufriendo en alguna de esas áreas que le comento. Pero ¿sabe una cosa? En medio de ese sufrimiento, nosotros vamos a encontrar muchas voces a favor, en contra, tal cual las encontró Job. Definitivamente va a ser así. Vamos a vernos enfrentados a muchísimas concepciones, a muchísimas maneras de ver la vida, a muchísimas maneras de ver a Dios, de vernos a nosotros mismos, de ver la sociedad. Y en medio de todas esas circunstancias, nosotros tenemos que también decantar de cada aspecto que podemos nosotros tomar para construir un sistema espiritual, ético, moral, económico, familiar, en fin, en cada una de nuestras áreas. Nosotros somos la resultante de lo que hemos venido construyendo, y lo que construimos lo construimos a partir de lo que vemos, a partir de lo que escuchamos, a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestros conceptos, y vamos construyendo permanentemente. Pero aparte del sufrimiento que nosotros estamos teniendo, aparte de las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, hay algo también que es muy fuerte que está a nuestro alrededor. Así como nosotros sufrimos, así también los demás están sufriendo. Así como yo tengo que luchar permanentemente con mis demonios, así la gente que está a mi alrededor tiene que luchar también con los demonios de ellos. Y ahí en ese aspecto, también nosotros tenemos que mirar cómo les ayudamos a los demás a lidiar con esos propios demonios. Cuidado, aparte de los demonios con los cuales yo mismo estoy lidiando, aparte de las deficiencias de las que yo mismo como ser humano estoy lidiando, así mismo también tengo que lidiar con los demás, o por lo menos tengo que aportar con los demás. Y alguien me podrá decir, perdón, pero ¿de qué me está hablando? Si ni siquiera puedo ayudarme yo mismo, si ni siquiera sé qué hacer yo mismo en mi situación. Pero precisamente de eso se trata, de que nosotros, ahí tenemos el gran ejemplo, gracias bebé, ahí tenemos el gran ejemplo del Maestro Jesucristo, que dice el texto bíblico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él era rico en el cielo, se despojó de todas sus riquezas, se colocó el casco y el overol de siervo y dijo, venga, yo les sirvo a estos seres humanos. De su riqueza se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Según la teología cristiana, cuando estuvo en la cruz del Calvario, llevó en él todas las enfermedades de nosotros, y por su llaga somos sanos. Ojo, por su llaga somos sanos. Es decir, se hizo enfermo para que usted y yo fuésemos sanos. Se hizo el más pecador de todos, llevando en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos y podamos acceder a una salvación. ¿Y cómo lo hizo él? Lo hizo allá en el cielo, en su trono, y moviendo su varita y diciendo, hágase, actúe, funcione. No, despojándose de todo eso. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque usted de pronto me dirá, pero usted me viene a hablar acá de que debo apoyar a otros y de que debo ayudar a otros y bendecir a otros, cuando míreme a mí, ni puedo conmigo mismo y ahora sí puedo con los demás. Pues sí. Ese es el desafío para nosotros. El desafío es que nosotros no vivimos una vida para nosotros mismos, o por lo menos no deberíamos vivir una vida para nosotros mismos. El desafío es que nosotros tenemos un proyecto de vida en el cual
El servicio debe estar presente y ese servicio es cómo ayudo a los demás, incluso a partir de mi propia necesidad. Estás necesitado en X o Y área, muy seguramente esa sea el área que Dios quiere que tú bendigas a los demás. Y alguien de pronto dirá, y yo no sé si le ha pasado, pero sin duda los pastores que me están escuchando y los líderes me dicen, y cuando estaba tan mal en mi matrimonio fue cuando me empezaron a decir, vea, tengo este problema matrimonial, vea, tengo este problema. Y cuando yo estaba más endeudado fue cuando me empezaron a pedir algún consejo en cuanto a la economía. Y cuando estaba enfermo fue cuando más vinieron a decir, ore por mí que estoy enfermo. Es muy posible que sea así. Los árboles no dan frutos para sí mismos. El sol no sale todos los días a recorrer su camino para calentarse a sí mismo, sino para calentarnos a nosotros. Ni la luna sale todas las noches a iluminarse a sí misma, sale a iluminar a los demás. ¿Sabe una cosa? Si nosotros vivimos una vida para nosotros mismos, va a ser una vida muy triste, amargada. Una vida bastante lamentable. Pero cuando nosotros empezamos a vivir para los demás, incluso nuestros pecados, nuestros problemas, esos problemas que usted está en este momento está viendo como algo, como ese gigante que usted no puede atravesar. Permítame ensayar una nueva interpretación de cuando el Señor dice en su palabra, si le dices a este monte, quítate y échate a la mar, entonces ese monte lo hará. ¿Sabe? Cuando usted ve ese problema tan grande que usted tiene, como lo peor que le pudo haber pasado, como lo más grande y como algo impenetrable, como algo impasable, definitivamente las cosas no van a evolucionar. Pero cuando usted ve ese problema como algo y le resta importancia y como algo que definitivamente no puede consumir su vida, ese problema definitivamente va a ser esa montaña que se va a quitar de delante tuyo y se va a pasar a la mar. Te doy una estrategia para que lo hagas. Empieza a mirar los problemas de los demás. No para decir o para hacer, soy el más chismoso, la más chismosa. ¿Verdad? Eso le estuvo pasando. Yo me imaginaba. Algo así intuía. No es para eso. Es para que usted vaya y le diga a esa persona, yo pasé por esa situación. Y creo que estoy facultado para darte un consejo. Yo pasé por esa circunstancia y ahora que tú estás viviendo lo mismo, creo que puedo aportarte mucho. ¿Quién puede ayudar mejor a otra persona sino que ha sido la persona que violaron? Y viene otra persona y dice, no, es que me violaron. Y esa persona puede decir, yo puedo saber lo que está sintiendo porque yo lo sentí. Y puedo ayudar a que soluciones esa situación. ¿Y quién es el que está más facultado para mirar qué puede hacer en sus deudas, sino el que tuvo esa deuda y que está en un proceso para salir de esa deuda? O el que está lidiando con problemas con un hijo de drogas, o qué sé yo. Fíjese, puedes entonces quedarte con tu problema toda la vida y no poder superar ese problema. O puedes sacar de ese problema lo mejor que te brindó, esas herramientas que te brindó para poder ayudar a los demás. Estamos en sufrimiento, claro que sí. Y los que estamos acá todos, si nos pusiéramos a contar el sufrimiento que nosotros estamos pasando, de pronto nos pondremos a llorar acá todos y abrazándonos. Y eso está bien. No tienes por qué negarte a tu duelo. No tienes por qué negarte a tu sufrimiento. Lo que te estoy diciendo es que de ese sufrimiento puedes ayudar a bendecir a otros. Puedes ayudar a libertar a otros. No necesitas el aval de nadie. No necesitas el aval de una institución. No necesitas el reconocimiento de ABC. ¿Sabe? Los héroes anónimos son los más eficientes. Y puedes ser un héroe anónimo que ayuda tras bambalinas a las personas que están en circunstancias tan adversas como las cuales tú estás o tú has pasado. Pero en todo ese proceso, mis amados hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque en ese proceso nosotros podemos estar siendo como uno de esos amigos de Job, Bildad, Elifaz, Zofar o Eliú. Y les di
grosso modo, algunas de las características de esas personas. Porque nosotros estamos en este mundo, reitero, para bendecir a otros, no para vivir nuestras vidas de manera egoísta, de manera, qué sé yo, egocentrista, sino que al contrario, estamos en este mundo para bendecir a los demás, para ayudar. Imagínense este mundo donde no estuviéramos tan preocupados por mi propia condición, por mi propia economía, sino la economía global, la condición global, no por solamente mi familia, sino por todas las familias del mundo. ¿Cómo sería eso? Sería un mundo muchísimo mejor para vivir, pero reitero, tenemos que estar muy pendientes de no ser como estos personajes que vinieron a intentar ayudar a Job, y con todo ese discurso y con todas esas cosas que dijeron, ninguno pudo ayudar a Job. Al contrario, Job terminó ayudándolos a ellos. El que estaba en esa situación tan lamentable terminó ayudándolos a ellos. Y de ahí que nosotros tengamos que repensar cuál es la condición que nosotros estamos viviendo. El texto que nosotros leímos en Job 26 dice: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana y siempre. ¿Cómo estamos ayudando al que no tiene poder? ¿Cómo estamos ayudando al que no tiene fuerza? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo encuentro que nosotros muchas veces estamos afiliados a grandes denominaciones, a grandes letreros que usted y yo conocemos. Cuidado, pero que muchas veces son instituciones burocráticas, inoperantes, que tienen procesos demasiado lentos, que tienen intereses muchas veces ajenos al reino. Y ahí es cuando nos vamos a ver muchas veces como Bildad, Eliud, Sofar. Y nuestro propósito en la vida se va a diluir muchas veces. ¿Cuál es el poder que tiene que tener usted? Nosotros a veces, como bien dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No hablemos de los montes físicos, hablemos de aquellas personas que están encumbradas. Y nosotros muchísimas veces alzamos nuestras miradas a esas personas diciendo: esta persona puede ayudarme. Pero esa persona muchas veces, aunque aparente mucho poder, o esa institución, aunque aparente muchísimo poder, muchas veces no es la persona más indicada para ayudarte. ¿Cuántas veces has esperado ayuda del gobierno? ¿Cuántas veces has esperado ayuda del gobierno? ¿Y cuántas veces esa ayuda ha llegado? Y yo no puedo quedarme diciendo: ese gobierno, ladrones, corruptos. Yo tengo que mirar cómo ayudo. Yo tengo que mirar cómo hago para que mi comunidad sea la mejor. Y ahí es donde yo te digo, puedes constituirte en un héroe, en un referente. Tú que has estado mirando de pronto a los montes, mirando a esas personas que tienen de pronto muchísimo reconocimiento, pero quiero decirte, puedes convertirte en uno de esos, no por el reconocimiento, sino porque dijiste. ¿Sabes qué dice el Talmud? El Talmud es una de las obras más importantes para los judíos. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Aplícalo para tu vida. Si no eres tú, ¿a quién esperas? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿La nueva generación? ¿2 generaciones allá? Mis nietos se encargarán de eso. Perdón, qué cobardía. Eres tú el que tiene que encargarse de eso. Eres tú el que tiene que encargarse de eso. Así es de que, ¿cuál es el poder que estás esperando? Si yo pudiera, si yo tuviera cómo hacerlo. Pues quiero decirte una cosa, tienes cómo hacerlo. Tienes cómo hacerlo. El poder que se necesita no es el poder político que muchos están tratando de buscar y de lograr, infortunadamente. No es el poder político, no es el poder económico. Esos no son los poderes que el mundo necesita. Son otros poderes. El poder espiritual. ¿Sabes cuánto vale el poder espiritual? No vale nada. Porque es tan costoso que el Señor nos lo dio gratuitamente. Y el poder espiritual está ahí esperando que tú digas: le echo mano a esto para poder ayudar a los demás. El poder ético, el poder moral, el poder de del querer ayudar a otros. El poder de ser una persona que definitivamente dice: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
No necesitamos ser los más adinerados para darle a otra persona. A veces una persona necesita más que un plato de comida, sin dejar de lado el plato de comida. Un abrazo, una sonrisa. ¿Cuánto te vale un abrazo? ¿Cuánto te vale dar un abrazo a una persona? ¿Cuánto te vale darle una sonrisa a una persona? No vale nada, pero a veces vale mucho porque no estamos en libertad de hacerlo. Esa es la libertad de lo que nosotros construimos. El poder no tiene que ser el poder de esas grandes instituciones teológicas calvinistas, luteranos, arminianos, no sé cuántos me entiendan de lo que les estoy diciendo, pero eran grandes sistemas doctrinales que había en la actualidad y que existen todavía, pero que muchas veces se defendieron sin como mucho resultado y que en la actualidad, digamos, como que no son tan interesantes. Porque las preguntas que se hace el ser humano de la actualidad son preguntas diferentes. Pero son preguntas a las que usted y yo podemos darle respuesta. Claro, podemos tomar de esas grandes doctrinas que ellos planteaban, pero no casarnos con esas grandes doctrinas. Anteriormente la gente decía, no, yo soy calvinista, yo soy luterano. Otras personas dicen, no, es que yo soy católico. Otros dicen, yo soy evangélico y punto. Y otros dicen, no, es que yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. ¿Y qué? ¿Y qué se hace eso? ¿Y qué se hace eso si tu religión, tu doctrina y tus creencias no te permiten ser lo que el mundo necesita en la actualidad? ¿Vas a seguir defendiendo un sistema doctrinal que se convirtió en algo inoperante, que se convirtió en algo que no es respuesta para la necesidad del que está a tu lado? Me parece que ese no es el poder que Dios quiere que nosotros tengamos. El poder que Dios quiere que nosotros tengamos no es el poder político, olvídese. Ahí no está. Ahí no está el resultado, por más que los grandes líderes políticos de la actualidad digan, es que Dios me lo dijo, es que Dios me lo mostró. Puedo mirarlo a la cara y decirle, estás equivocado y estás engañando a los demás. Porque la solución para los problemas de la humanidad no viene de la política, ni viene de la economía. Mire cuánta plata hay en el mundo en la actualidad. Mire cuántos sistemas políticos hay y cómo está el mundo en la actualidad. Eso significa que las grandes soluciones para los grandes problemas del mundo no vienen de esos ámbitos. Y gracias a Dios que no vengan de ahí. Vienen es de tu espiritualidad. Vienen es de tu ética. Vienen es de tu moralidad. Vienen es del ser. Porque tú tienes que ser para luego hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y el texto sigue diciendo en el versículo 3, ¿y en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Ojo con eso. Otro aspecto que se necesita de nosotros como iglesia es que también tenemos que responder a la ciencia y a la inteligencia. Y desde ahí tengo que preguntarte, ¿la fe que tú estás viviendo es una fe inteligente o es una fe incoherente? Y alguien me podría decir, a ver, pero un momento, si es fe, no es incoherente. O si es fe, ¿cómo va a ser entonces la respuesta para esos grandes, digamos, métodos científicos? Pues quiero decirte, no porque yo sea cristiano tengo que ser un ignorante. Y no porque usted y yo seamos una iglesia que se mueve en la dimensión espiritual, no por eso. Nuestra fe tiene que ser una fe que no responda a las necesidades del mundo. ¡Claro que tiene que responder! Si hay algo que me descresta, que me asombra del Maestro Jesucristo, son las respuestas que le daba a los que venían a hacerle preguntas capciosas, preguntas que decían, esta pregunta definitivamente, preguntas como, ¿a quién le damos este dinero? O lo que ellos le decían, ¿es lícito dar los impuestos al César? ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor le dio? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si nos ponemos a analizar esa respuesta, eso es una respuesta muy brillante. Eso es una respuesta que los dejaba definitivamente sin piso a ellos. Y me encanta leer las enseñanzas del Maestro Jesucristo porque son enseñanzas que me desafían a que yo tengo que tener una fe, pero una fe inteligente, una fe razonada.
Y desde esa perspectiva, si se acuerdan lo que dice 2 Timoteo 4:3, que en los postreros tiempos se levantarán hombres, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchas veces uno tiene que decir, qué vergüenza con esa enseñanza que están dando. En estos días le han dado tantas redes sociales a un señor, no sé ni quién será, ni qué. Yo creo que usted lo ha escuchado. Uno que dice, y usted mujer, usted no puede decirle nada a su marido, porque si usted le dice algo a su marido, usted está en contra de Dios, está en contra de... No sé si lo hayan escuchado, lo hayan visto. Yo digo, qué vergüenza. Por ahí escucho otro que dice, si usted estudia psicología, usted está estudiando para el diablo, porque la psicología es del diablo. Perdón. Yo digo, wow. Y esos son nuestros líderes. Discúlpeme, pero el hecho de que usted esté en esta iglesia en esta mañana y el hecho de que usted le haya abierto su corazón al Señor no significa que usted sea una persona que se tiene que cerrar al conocimiento de la ciencia o a la inteligencia. Al contrario, es el momento de que usted le diga, Señor, muéstrame. Infortunadamente en muchos discursos eclesiológicos se considera la ciencia como algo satánico. ¡Eso no! Usted no estudie, usted no hable, usted no piense. Yo pienso por usted, yo hablo por usted, falso. Usted tiene la responsabilidad en este momento de dar una respuesta satisfactoria y más que satisfactoria, que supere los grandes sistemas que imperan en este mundo, en la sociedad. Usted es responsable delante de eso y yo también lo soy. Que como líder de una iglesia, yo tenga que decirle un momento, este es el sistema económico que nos está rigiendo en este momento, neocapitalismo. Pero hay otro sistema que es mucho mejor que ese y que no te lleva a la esclavitud. Y como iglesia tienes que desafiarte a dar una propuesta diferente. Usted tiene que asumir ese desafío que la gente tiene en el momento cuando usted le dice, mire, estos son los sistemas éticos y morales que nos están rigiendo en este momento. Pero no son los únicos. Aquí hay estos otros sistemas y yo quiero enseñártelos. Usted y yo tenemos que tener esa capacidad intelectual de decir, estos son los alimentos transgénicos que el mundo nos está ofreciendo y que nos están envenenando las grandes transnacionales de alimentos. Pero le digo, hay otra manera de cultivar alimentos que no sean transgénicos, sino que son alimentos naturales. ¿Usted me está entendiendo de lo que yo le estoy hablando? Estamos inmersos en un mundo que se ha dado a la tarea con muchísimo éxito de demostrar que lo importante es lo económico y que si lo económico funciona, no importa a quiénes nos llevemos por delante, no importa lo que les vendamos, no importa si los estamos ahogando, no importa si los estamos matando, lo importante es que ganemos mucho dinero. Y ahí, usted con esa mentalidad inteligente que Dios le dio, tiene que levantarse y decir, no, Señor, eso no es así. Hay otra manera de hacer las cosas con base en los principios divinos. Fíjense el gran desafío que se nos espera, el gran desafío que nosotros estamos enfrentando y que necesitamos abanderar procesos en los cuales, digamos, y sobre todo, en los cuales el que no conoce de Cristo diga, no creo en Dios, pero esta persona me está dando una posición, me está haciendo una propuesta que yo no la había pensado y que es muy coherente y que es muy correcta. Desde esa perspectiva yo tengo que preguntarle a usted, ¿qué debemos cambiar en nuestro discurso teológico? De lo que nosotros creíamos o creíamos y practicamos, ¿qué sirve y qué no sirve? O vamos a seguir llevando adelante una dogmática porque es que alguien me la enseñó y como yo estoy afiliado a X o Y denominación, entonces tengo que seguir predicando eso. Perdón, y cuando llegue el momento de decirle a Dios,
entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿O voy a tener el carácter de aprovechar la posibilidad de decirme, yo me voy a desenmarcar de esto que me habían enseñado y que ahora sé que no es lo más adecuado y que voy a ver cómo voy a repensar mis creencias, cómo voy a repensar lo que yo creía que era correcto y que ya no es correcto? Es un desafío para nosotros. No venimos a esta iglesia los sábados o los domingos 2 veces a la semana, sencillamente a calentar silla. Venimos a repensar nuestros problemas y a repensar los problemas de la humanidad y a decir, definitivamente tengo que empezar a cambiar si quiero que lo que está alrededor mío cambie. Seguimos pensando que somos los únicos dueños de Dios. Seguimos pensando que Dios firmó contrato de exclusividad solamente con los evangélicos. Seguimos pensando que soy solamente yo y únicamente yo el poseedor de la verdad y que mi denominación es la única que tiene la verdad y que ridículamente seguimos diciendo que los únicos que nos salvamos somos usted y yo porque pertenecemos a esta iglesia. Perdón. A tan poquito hemos reducido a Dios y a su propósito en la vida. A tan poquito hemos reducido ese propósito salvífico redentor de la divinidad para el ser humano. ¿Es coherente lo que nosotros enseñamos? ¿Es coherente lo que nosotros vivimos? Creo que tenemos que hacernos esas preguntas y respondérnoslas honestamente. Porque finalmente hay mucha gente a mi alrededor atento a lo que yo digo y mucho más atento a lo que yo hablo. Desde esa perspectiva, tengo que preguntarme, ¿es trascendental lo que yo estoy enseñando? Cuando la gente que no conoce de Cristo me escucha hablar, cuando la gente que no tiene una divinidad me escucha hablar, dice, ¿es coherente lo que está diciendo? Cuando la gente que quiere tener una relación con Dios pero que no quiere saber nada de iglesia, haya un lugar en su discurso, en sus palabras, en su manera de vivir la vida, haya coherencia. Y también el texto dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que procede de ti? ¿A quién estamos anunciando? Recuerda lo que le estoy diciendo, que a partir de su dolor, a partir de su angustia y su sufrimiento, usted está para ayudar a otros en su dolor y en su angustia y sufrimiento. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿A quién está dirigido su discurso? ¿A quién está dirigido su discurso? ¿A quién está dedicando esos pequeños cuidados pastorales? ¿Sabe? No quiero ser el único pastor que estoy aquí en este lugar. Ojalá que todos ustedes se constituyeran en pastores y de hecho tengo que decirte, eres pastor del lugar donde tú estás. Eres madre de tu casa, de tus hijos. Eres papá, eres pastor de tu familia. Eres pastor de tus hijos, eres pastor de la gente que te rodea. Debes constituirte en aquella persona que es un referente espiritual de las personas que te conocen. No quiero llevarme el título de único pastor de esta iglesia. Quiero que cada uno de ustedes se constituya pastor en el lugar donde usted los colocó. Pero tiene que entender, conocer a las personas a las cuales usted les está pastoreando. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es esa situación que ellos están viviendo? Y practicar una teología del consuelo. La gente tiene miedo. La gente que está a su lado tiene miedo, está aterrada. Y los medios de comunicación aportan muchísimo para eso. Porque los medios de comunicación quieren que estés aterrado. Porque cuando tú estás aterrado, te vuelves pusilánime. No actúas, no haces nada. Y la gente a tu alrededor está aterrada. Tú no tienes por qué estar aterrado. La gente a tu alrededor es ignorante en muchísimos temas.
Tienes que capacitarte en esos temas para poderles enseñar. La gente a tu alrededor no tiene una esperanza. Debes tener esperanza, identificar cuál es tu esperanza y decirles sí hay una esperanza. ¿A quién le estás proclamando? Eso dice el versículo 4. ¿A quién le has anunciado palabras? ¿De quién es el espíritu que de ti procede? ¿Es un espíritu de cobardía? ¿Es un espíritu de ignorancia? ¿Es un espíritu de pusilanimidad? ¿O dijiste, si no soy yo quién, si no es ahora cuándo? Y te colocaste también el overol de siervo y estás sirviendo a los demás. Es el desafío que quiero plantearte. La gente está siendo víctima. Nosotros no podemos revictimizarlos. En Colombia somos socialmente desconfiados. Necesitamos una teología de la confianza, una teología del amor, una teología que atienda esa corrupción que nos está corroyendo. La confianza real solo puede determinarse indirectamente y por lo tanto experimentarse como gracia. Ojo con eso, iglesia. Tenemos que trabajar, entender y hacerles entender que la fe no es un antídoto mágico. Que las cosas no suceden así como por arte de magia. Claro, sabemos que el Señor hace milagros y los hace y lo estamos experimentando. Pero también, por otro lado, entender que aunque somos hombres y mujeres de fe, estamos en un mundo real y que esa fe nos da una esperanza, pero que tenemos que seguir construyendo permanentemente. Mis amados hermanos, es importante que nosotros lo hagamos. Estamos sufriendo. La gente está sufriendo. Pero por otro lado, apreciados, se está esperando de nosotros palabras, ciencia, ayuda. Y no vayamos a caer en el mismo error que cayeron Elifaz, Bildad, Sofar. Cometido de verdad de poder ayudar a la gente, pero para eso es importante que tengamos que estarnos repensando, reconstruyéndonos, deconstruyéndonos, cambiando lo que hay que cambiar, asumiendo nuevas posturas para que podamos estar vigentes en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Usted quiere aceptar ese desafío? Yo quiero aceptar ese desafío. Se la dije al iniciar, se la dije en intermedio y se la dije al finalizar. Esa hermosa frase del Talmud: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Padre, delante de tu presencia estoy en este momento y delante de tu presencia, Señor, quiero presentar a las personas que me escuchan. Padre, ayúdanos a entender, Señor amado, que en medio de nuestra circunstancia tenemos que bendecir a otros. Guíanos, oh Dios. Dirige nuestras vidas, Padre, de tal manera que podamos, Señor, llevar adelante aquella misión que tú nos has encomendado. No queremos claudicar ni fallar en el proceso. Guíanos, maravilloso Dios, para llevar a cabo, Señor, tu obra, Padre. Permite, Señor, que así sea. Es un gran ejemplo el de Job y el de sus amigos. Ayúdanos, Señor amado, a asumir la responsabilidad que nos has delegado. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de su paz.